Pemex, que es la única buena noticia, bueno, las inversiones. Pues la después de licitación, 78 años, Petróleos Mexicanos tiene un socio. Y después de que la primera ronda, ¿te acuerdas?, había sido un fracaso, los postores no habían, digamos, pasado la vara que había fijado Pemex, y ahora hay muy buenos postores y dispuestos a invertir, que es la única, estamos hablando de 41,000 millones de pesos, esa es una buena noticia, ¿sí? Pero fuera de esa, que yo considero una buena noticia, pues poco, si le entramos, si quieres rápido a cada uno. Empiezo con la asamblea. Empieza con la Asamblea Bueno, Legislativa, con la Asamblea Constitutiva, debo decir. Sí. A ver, esto se discutió, el famoso impuesto a la plusvalía, pues tiene, como lo dijo Irma Heréndira, aunque me sorprende que un integrante de Morena, ¿sí?, esté en contra de este impuesto que se supone originalmente, cuando se planteó que iba contra los ricos, pues no va contra los ricos, o no nada más va contra los ricos, va parejo. Estoy de acuerdo con lo que argumenta Irma Heréndira. Es pues sí, un impuesto expropiatorio sin ninguna claridad, a dónde va a ir ese dinero, es legal. Yo te aseguro que si uno se va a la Suprema Corte de Justicia, podría ganarse la ilegalidad de este impuesto. Se llama impuesto, aunque le hayan puesto un nombre pomposo que dice de plusvalía derivada de la infraestructura urbana por el uso del suelo del espacio público y edificable. Ahora resulta, sí, que los predios suben por digamos, por voluntad del gobierno, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, como si los impuestos con los que esas propiedades, ¿sí?, han ido plusvalía, claro, fuera del gobierno de la Ciudad de México. Pues no, proviene de tus impuestos y de los míos, del impuesto predial, de los desarrolladores, que tampoco obviamente estoy defendiendo, creo que es parte de la caja chica de Mancera en la red de corrupción sobre esto que se llama los impuestos entre comillas, ¿no?, los moches, que para que te den permisos de construcción, etcétera. No tiene ni pies ni cabeza como está planteado. Una vez más, Mancera tiene que echarse para atrás en el sentido de dar unas explicaciones que no casan con la iniciativa que está allí. Tú te acordarás también cuando el hoy no circula de los camiones que llevaban mercancía a los supermercados o a las tiendas, etcétera. Entonces, que sí circulaba, pero que no circulaba, pero que entonces para atrás. Bueno, no hay claridad. Con un anuncio de esa envergadura, Pepe, que va a levantar revuelo en esta ciudad, insisto, por pobres, clases medias y ricos, no te puedes dar el lujo de no tener una narrativa y una exposición de motivos perfectamente razonada. Podemos después no estar de acuerdo con ella, pero la tienes que hacer perfectamente razonada. Y para mí esto es una muestra más de lo mal que está funcionando esta Asamblea Constituyente, Pepe. No tiene ni pies ni cabeza, es un desorden, no han podido llegar a ningún tipo de dictamen predefinitivo, perdón el barbarismo en el lenguaje, predefinitivo en el sentido de que ya después pase al pleno de haber sido trabajado en comisiones. Se está trabajando en 8 rubros, en 8 grandes grupos, ahí es donde se está perfilando todo. Y revisa lo que está pasando, como en este grupo en al que pertenece Irma Heréndira, que es la Comisión de Principios Generales de la Asamblea Constituyente, que es el que presenta el predictamen, ¿sí? Y cuál es la claridad, o sea, ¿a dónde va la Ciudad de México? Te lo digo en este tema y te lo digo en otros, pero particularmente el tema de los impuestos es espinoso, ¿sí? Y si no tienes cuidado, se llaman impuestos porque se imponen, porque nadie los pagaría voluntariamente, por eso se llaman impuestos. Lo entiendo, pero entonces antes te tomas el trabajo, contribuciones, y creo que todavía se llaman contribuciones en la Constitución, pero bueno, eso tienes que ser particularmente cuidadoso, lo tienes que haber cabildeado y tienes que tener una justificación a por qué estás queriendo cobrar ese impuesto.
Esto va a desincentivar a las personas que legítimamente quieren invertir en bienes raíces, o los que no quieren invertir, sino simplemente compran una casa con muchos esfuerzos o un departamento de interés social con muchos esfuerzos y después se los quieren heredar a sus hijos o vender a un amigo porque se van a vivir a provincia, qué sé yo. Nada explican de todo esto. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? ¿Cuáles son los mecanismos para fijar que el monto del impuesto a la plusvalía? Y otra cosa, ¿cómo se va a transparentar y a dónde va a ir ese dinero? O sea, desde su concepción, con la que desde luego no estoy de acuerdo, hasta el mecanismo de transparencia de recursos de a dónde se irá este dinero. Y que no me digan, como lo escuché esta tarde, que se va a ir para la mejora urbanística.